módulo vamos a estar visualizando todo lo que tiene que ver con las diferentes definiciones o incertidumbres que se pueden presentar en qué es OSINT, qué no es OSINT, en qué nos puede afectar la desinformación, sobre todo ahora que tenemos una alta cantidad de datos expuestos en Internet, sobre todo en temas de redes sociales, foros, etcétera. Y vamos a estar hablando un poco también de lo que es inteligencia, en qué se diferencia en las actividades que desempeñan organismos de este tipo, por dar un ejemplo más famoso como la CIA, y cómo podemos aplicar esto a lo que sería la terminología de OSINT, porque vean que dentro de OSINT tenemos la palabra inteligencia y es bueno poder diferenciar e identificar en qué momento estamos haciendo tarea de inteligencia y cuándo estamos utilizando para el tratamiento de una investigación. Bueno, bienvenido al primer módulo llamado Inteligencia e Introducción a Fuentes Abiertas. En este módulo primero vamos a estar trabajando con lo que es inteligencia, su definición y lo que es desinformación y cómo está impactando actualmente. Bueno, cuando hablamos de inteligencia, vean que definirla como tal, esa palabra es difícil porque normalmente lo visualizamos en los diferentes textos o wiki vinculado a esa capacidad que tiene el ser humano para poder analizar y tomar una decisión, ¿no? Es decir, para cómo yo puedo resolver un problema a partir de los conocimientos adquiridos. Pero en realidad también podemos visualizar inteligencia para poder aplicar un análisis correcto a aquellos datos que pueden ser de interés para proporcionar una estrategia o una correcta toma de decisiones. Bueno, cuando lo hablamos visualizado a lo que es la decisión propia del ser humano, vean que la inteligencia nos ayuda a poder resolver problemas cotidianos. Por ejemplo, ¿qué puedo vestir hoy? En este caso, por dónde tengo que transitar para poder llegar a un punto definido. Bueno, cualquier tipo de decisión diaria que se nos puedan surgir y en algunos casos pueden ser problemáticas que tenemos que de alguna manera resolver, como bien hemos mencionado, con aquella experiencia o conocimiento previamente adquirido. Pero en el caso de la inteligencia visualizada a esta temática, lo que nos va a permitir es poder diferenciar aquellos datos de interés y poder volverlo un producto de inteligencia, por más que el nombre esté implícito en la definición, para poder aquella persona que lo vaya a recibir tomar una decisión o bien sea, como habíamos previamente mencionado, tomar una estrategia para algo. Por ejemplo, en el caso de ciberseguridad nos permite definir una estrategia para poder prevenir amenazas, delitos, fraudes, etc. Bueno, en el caso de la inteligencia, lo primero que hay que definir es cómo debería ser aquel analista que va a trabajar en esta temática. Lo primero es que tenemos que olvidar esa figura de aquella persona que tenía muchos conocimientos en informática, que estaba encerrado en un ático o que directamente le gustaba trabajar del estilo Rambo, tratando de resolver cualquier tipo de inquietud él solo. En el caso de las problemáticas que se presentan en la actualidad, en muchas ocasiones requieren de un equipo multidisciplinario. Pero no es un equipo multidisciplinario como que yo me quiero sentar con la señora de la esquina que vende la empanada o con aquella persona que desarrolla otro tipo de actividad. Esto tiene que estar vinculado al tipo de investigación que se quiere realizar, aquella actividad de la cual nosotros hemos sido solicitados. No es lo mismo utilizar inteligencia aplicado a algún tipo de problemática vinculada en el mundo ciber que utilizar inteligencia aplicada, por ejemplo, para poder resolver investigaciones en casos más complejos como pueden ser narcóticos, terrorismo, etc., ¿no? Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que es importante que la persona sea proactiva, que le guste constantemente estar informándose, leyendo, buscando aquellas fuentes que pueden ser de interés, estar constantemente aprendiendo y evolucionando sobre esta temática. Bueno, otro que está dentro de las Biblias vinculadas al perfil de analista es que no todo analista
tiene que ser perfecto. Por eso es que es importante poder conformar grupos de trabajo para poder resolver cualquier tipo de inquietud. Y también hay que tomar en cuenta de que, sobre todo en materia de análisis de lo que son datos obtenidos mediante este tipo de investigaciones, bueno, hay que tomar en cuenta que no vamos a tener la capacidad de poder analizar todo tipo de escenarios que se nos puedan presentar. En este caso yo siempre recomiendo poder involucrar en los equipos a personas especializadas en el tipo de investigación que ustedes desean emplear. No es lo mismo, por ejemplo, utilizar este conocimiento para poder hacer una investigación vinculada a un grupo anarquista o terrorista que realizarla en otro caso, como puede ser la investigación de un perfil criminal vinculado a, no sé, a pedofilia o al mundo grooming, ¿no? Bueno, en el caso de la inteligencia hay un ciclo bastante famoso que en este caso una fuente de interés puede ser la CNI, lo que sería el Centro Nacional de Inteligencia de España. Ellos lo dividen en 4 fases. La primera fase habla de cómo debería de prepararse o direccionarse una tarea de inteligencia, ¿no? En este caso es importante, como ya he venido mencionando, de que tengamos en cuenta cuáles son los objetivos claros, determinar cuál es el tiempo que tenemos para poder realizar investigación. Parece que no es necesario, pero el tiempo nos ayuda a poder conocer cuánto vamos a poder nosotros emplear, sobre todo en lo que son las fases de procesamiento y análisis, para poder diferenciar aquellas fake news o aquellos falsos positivos que se pueden generar al momento de obtener un dato de interés. Otros elementos que deben tomarse en cuenta en la fase de dirección es conocer la jerga de la investigación, por ejemplo, cuáles son las expresiones utilizadas por ese grupo investigado para poder comunicarse, o si estamos hablando de una zona en particular, conocer esos modismos, o inclusive la jerga también puede estar muy vinculada a lo que sería un rango etario, ¿no? No es lo mismo analizar perfiles de personas de menos de 20 años, menos de 15 años, porque la manera de comunicarse y de publicar aquellos datos es muy diferente, por ejemplo, a una persona de cierta edad. Y lo otro también que hay que tomar en cuenta es que en los mismos lugares donde se postea la información también pueden tener sus modismos propios, ¿no? Ejemplo, un sitio de donde normalmente se streamea videos y también está muy vinculado a un rango etario es Twitch, ¿no? Y en Twitch, sobre todo cuando estamos visualizando diferentes publicaciones, pueden tener una jerga específica para aquel video que se quiere streamear, ¿no? La segunda fase es la obtención. Algo que fue muy mal interpretado, o quizás porque hay palabras que se utilizaron muy públicamente, se hicieron muy de moda y terminaron impactando en lo que es la definición de los tipos de investigaciones que estamos realizando, es por ejemplo cuando empezaron a publicar aquellas herramientas llamadas de botón gordo, que piensan que por apretar un botón ya obtenemos todos los datos necesarios en el marco de una investigación. Bueno, que en esas herramientas, las llamadas herramientas de OSINT o herramientas de inteligencia, se publicaban por los diferentes desarrolladores pensando de que cumplían todas las fases requeridas para poder obtener un dato, analizarlo y poder presentarlo de forma correcta, ¿no? Bueno, en la fase de obtención, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es si el procedimiento que queremos realizar es manual o es automatizado. Acá también entran en el mundo de la inteligencia las diferentes fases. Por ejemplo, en la obtención podemos utilizar el mundo OSINT, que es análisis de fuentes abiertas, o Open Source Intelligence, pero también existen otros tipos de fuentes de inteligencia o métodos, como pueden ser Humming, que es inteligencia humana, o el Virtual Humming, que es esa inteligencia humana, pero aplicada al mundo ciber, al mundo virtual. Tenemos el SOSMIN, que es inteligencia basada en redes sociales,
GeoINF para inteligencia aplicada a geoespacial o georreferencia, bueno, y así con otras áreas, ¿no? En muchas ocasiones, para poder realizar una investigación de manera correcta, lo más recomendado es que podamos combinar más de una de estas técnicas. Por ejemplo, un OSINT vinculado a la investigación de un perfil criminal nos puede llevar a una dirección, pero para poder corroborar, quizás lo más certero sería que una persona se posicione en el lugar, pueda visualizar si la persona está accediendo o retirándose de esa locación, y bueno, y de esa manera podemos corroborar con dos tipos de inteligencia de que realmente la persona está localizada en ese lugar. Si no, si nos basamos únicamente en una fuente de inteligencia, quizás lo que podemos generar son indicios, pero no vamos a tener la certeza que realmente la persona pueda vivir ahí o en ese momento pueda estar localizada en esa zona, ¿no? Bueno, después tenemos la fase de procesamiento y análisis, que lo que nos permiten es, una vez obtenemos los datos, poder procesarlos para poder agruparlos en una terminología que sea amigable a cualquier tipo de persona. En este caso, yo puedo agrupar diferentes datos obtenidos sobre múltiples fuentes, por ejemplo, datos obtenidos mediante Instagram, datos obtenidos mediante Facebook, datos obtenidos mediante Google, etc. Bueno, todo esto yo tengo que procesarlo para que de alguna manera esas variables puedan ser correlacionadas, es decir, si tengo acá un alias y acá un nickname, que todo esto lo puedo convertir en una misma variable, y eso en este caso estamos relacionándolo para indicar de que se trata de un alias vinculado a una cuenta o perfil digital. Por otra parte, el análisis lo que nos va a permitir es identificar que cada dato obtenido realmente lo podemos volver un producto de inteligencia, es decir, que ese dato podemos valorarlo, analizarlo, volverlo información, y esa información, en este caso con un análisis correspondiente, trasladarla a un producto de inteligencia. Y acá entra en juego lo que serían tres definiciones que hay que tomar en cuenta por el analista de OSINT o analista de inteligencia, que es dato, información e inteligencia. El dato es prácticamente lo que nosotros visualizamos a primera vista, es esa representación de caracteres que por sí solo no nos indica nada. Por ejemplo, un dato puede ser la representación vinculada a un número telefónico. La información es cuando procesamos ese dato y podemos volverlo una variable, es decir, tomamos esos caracteres e indicamos de que se trata de un número telefónico, y la inteligencia es cuando podemos analizar esa información e indicar de que ese número telefónico puede estar vinculado a un proveedor de servicio específico, puede estar relacionado a una persona porque quizás lo guardamos en nuestro teléfono, levantamos una aplicación de mensajería instantánea como puede ser WhatsApp o Telegram, y visualizamos que en el perfil aparecía una descripción, una foto. Bueno, el producto de inteligencia sería convertir esa información y vincularla, por ejemplo, en este caso, a un perfil digital, ¿no? Y eso no quiere decir que realmente, si ese número telefónico está vinculado al nombre de una persona, ese sea el nombre real. Por eso siempre es importante de que podamos estar constantemente correlacionando esa información para poder valorar correctamente, en este caso, todo lo que hemos obtenido en pro de una tarea de inteligencia, ¿no? Bueno, hablando de inteligencia, vamos a entrar en la primera, que sería análisis de fuentes abiertas o Open Source Intelligence. Open Source Intelligence es una técnica que vean que se habla de técnica, se habla de herramientas, se habla de método, que lo que nos permite es analizar fuentes abiertas y en muchas ocasiones públicas para poder obtener un dato de interés en el marco bien sea una investigación o puede ser utilizado con otros fines, porque no necesariamente está vinculado a una investigación relacionada o iniciada por un organismo de fuerza de ley, ¿no?
En este caso, cuando hablamos de análisis de fuentes abiertas, es importante aclarar que no necesariamente la información tiene que ser accesible y gratuita. Puede ser que yo tenga un dato de interés que me lo proporcione una fuente paga. En nuestro caso, en Argentina, un ejemplo sería Gnosis, que me puede dar un dato relacionado a una persona y ese dato me permite avanzar en mi investigación, ¿no? Lo importante en lo que es análisis de fuentes abiertas es poder diferenciar lo que es una fuente que nosotros podemos llamar como una fuente válida a una fuente que no válida, la cual requiere de mayor análisis. Un ejemplo de una fuente válida es las fuentes gubernamentales, que en muchas ocasiones para perfiles digitales es una fuente que nos proporciona mucha información valiosa, porque podemos ver, por ejemplo, vehículo, dirección, datos fiscales, datos financieros vinculados a la persona, y de por sí sola ya estos datos fueron validados. No hace falta que yo tenga que correlacionarlos con otras fuentes para poder determinar que ese dato para mí es de interés o es un dato valioso, ¿no? Mientras en el caso de otras fuentes no gubernamentales, ejemplo, redes sociales, publicaciones que se pueden generar en medio escrito, foros, etcétera, yo esa fuente por sí sola no puedo tomarla como válida. ¿Por qué? Porque eso va a depender mucho de quién es la persona que publicó la información, cuál fue el objetivo de esa publicación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante que el rol del analista DOSINT sea valorar correctamente, poder correlacionar para poder determinar si ese dato es real o no es real. Sobre todo, como ya hemos venido mencionando, en la era de la desinformación, donde hay organismos de contrainteligencia, donde hay personas que por diferentes tipos de interés publican mucha desinformación e inclusive vieron que ahora con el tema de optimización en motores de búsquedas, donde yo quiero posicionar una publicación entre las primeras, puedo generar mucha información falsa para poder, bien sea posicionar una noticia o mejorar un perfil de una persona que quizás, no sé, previamente había cometido un delito y yo puedo venderla y mostrarla al mundo como una persona opuesta a lo que quizás ha sido juzgada, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ir cerrando ya este primer módulo con estas introducciones para que ustedes después cuando vean más la clase en vivo, vamos a estar haciendo prácticas para que podamos diferenciar y sobre todo valorar aquellos datos que pueden ser reales o no en el marco de una investigación o cualquier tipo de uso que le vayan a aplicar a análisis de fuentes abiertas.